Tenía la intención de dormir en una tumba en el cementerio. Esta noche voy a intentar dormir en una de estas 4 tumbas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Estaba a punto de lograrlo, pero lamentablemente llegaron unas personas a amenazarme. ¿Sí? Nombre, por favor. Yo soy Dani. ¿Dani qué? Dani González. ¿Te estás jugando? El pellejo neta. ¿Te estás jugando? El pellejo neta. Y estuve probablemente a nada de ya no contarlo más. ¿Te estás jugando? El pellejo neta. ¿Te estás jugando? El pellejo neta. Ah, no, pues entonces déjame voy, hermano. Estas personas aparentemente llegaron a preguntarme datos personales, comenzaron a grabarme sin mi consentimiento y después comenzaron a rodearme. Por allá otras personas, what the fuck. ¿Por qué a esta hora? Y traía con una cubeta. Para este punto yo sentí que ya no tenía escape, que ya no tenía salida y que no había nadie que supiera en dónde me encontraba, de las cuales ya no me iban a dejar salir o probablemente ya no me iban a dejar regresar a casa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy haciendo una grabación. Ah, órale, porque Sí. estamos en un... ¿Sí? Nombre, por favor. Yo soy Dani. ¿Dani qué? Dani González. ¿De dónde vienes? Vengo de Guadalajara. El programa va a ser con la gente que cuida. Sí, me doy a entender. Sí, claro. Sí, es que el pedo que... ¿Te estás jugando? El pellejo neta. Ah, no, pues entonces déjame voy, hermano. En esta ocasión acudí a este cementerio con la intención precisamente de dormir en una tumba. Tenía esta intención porque quería hacer algo diferente, algo de lo que no había hecho antes y quería probarme a mí mismo de lo que era capaz. Ya sé que para este punto muchas personas estarán diciendo que no era necesario hacerlo y que definitivamente era una completa locura hacerlo, pero quería hacer algo distinto, quería darle una frescura al canal y traerles algo que no habían visto posiblemente en ningún otro lado. Cuando yo llegué a este cementerio, llegué ahora sí de día, aproximadamente a las 5 de la tarde. En ese punto yo me di cuenta que frente al cementerio estaba un rancho, pero en este rancho no parecía haber absolutamente nadie, no había movimiento, no veía personas cerca de este cementerio, por lo que se me hizo muy fácil simplemente esperarme unas cuantas horas y después ingresar al cementerio. Tuve que esperar alrededor de unas 4 horas porque llegué muy temprano a este lugar. Pero ya ahora son como las 12 pasaditas de la mañana. Creo que esta es la primera vez que exploro un cementerio completamente solo y sí me siento un poco nervioso. Para este punto pasaron aproximadamente de 3 a 4 horas cuando finalmente decidí entrar al cementerio. En este punto yo no había visto a nadie pasar más que a 2 señoras que pasaron justo a un lado de mi camioneta y se me quedaron viendo extraño. Obviamente me di cuenta que ellas pues no me conocían y que muy probablemente se les hacía bastante extraño que yo estuviera ahí simplemente parado afuera del cementerio, por lo que se me hizo muy sencillo decirles que más noche iba a estar en el cementerio haciendo una grabación, buscando fantasmas y demás para que pues no se alertaran y que no pensaran que estuviera haciendo algo malo. Se me hizo muy sencillo entrar al cementerio sin avisar a nadie más, porque aparte de eso, a los costados no había nada más que sembradíos, por lo que no creí que fuera algo pues realmente peligroso.
Dios. Una vez que entré al cementerio me sentí nervioso, me sentí con mucha adrenalina, de verdad. Era una experiencia completamente distinta porque yo estoy muy acostumbrado a ir a este tipo de lugares con mi hermano, con Alexis, pero lamentablemente en esta ocasión él no pudo acompañarme debido a que tenía tareas, tenía que despertarse temprano para ir a la escuela, así que yo tenía que grabar sí o sí, no tenía a nadie más que me acompañara, la única opción era mi novia y la verdad es que no quería exponerla, así que pues dije, ni modo, toca volvérmela a rifar y toca ir completamente solo. ¡Ay, Dios! Híjole, los nervios y la adrenalina eran de verdad que demasiados, pero como no tienen ni la menor idea. Mi corazón comenzó a palpitar muy rápido, pero traté de calmarme, traté de tranquilizarme, porque yo sabía que si me ponía muy nervioso, las cosas no iban a salir bien. Creo que alguien viene. En este punto sí me sentía muy nervioso porque ya había visto a unas personas que se habían metido a este cementerio, habían llegado a una tumba, no sé qué es lo que estaban haciendo, eran dos mujeres, parecían ser como madre e hija. No fue como que yo pensara que algo malo estuvieran haciendo, la verdad es que no me dieron desconfianza y volví a mencionar en ese punto que estaba grabando, que estaba recorriendo el cementerio y que estaba grabando para que no se asustaran o no pensaran que yo les quería hacer algo malo o qué sé yo. Ellas simplemente me dijeron que no, que todo estaba bien, que no pasaba nada, que no había problema, que yo podía seguir y listo. En ese punto a mí no me causaron desconfianza. Creo que alguien viene. Hola. Buenas noches. Disculpen, estoy haciendo un video para un canal de YouTube. Sí, no hay problema si ando por aquí. Yo imagino que no. ¿No? Creo que no. Ah. Vienen en la noche. Ajá, ok, digo también para que no piensen que soy. Está Sí, vean, aquí traigo todo mi equipo para que. bien. No, está bien. Sí, ok, bueno, voy a pasar a seguir caminando. Las plantas se las están comiendo las hormigas. Y ahorita en la noche es cuando sale. Ah, claro. Ah, muy bien, bueno, con permiso. Buenas noches. Gracias. Pues decidí caminar, decidí seguir explorando y fue ahí cuando comencé a percibir bastantes sonidos que me dejaron la piel erizada por completo. Escuché desde voces, gritos, lamentos y era curioso porque no solamente se escuchaban de una mujer, no solamente eran sonidos de un hombre, sino que se escuchaban de mujer, de hombres y de niños. Eso fue lo que más me impactó. Uy, se escuchó algo. ¿Escucharon? Uy, se escuchó algo. ¿Escucharon? Esta tumba está un poco abierta, pero no sé si ingresar a ver. No hablo absolutamente nada, comienzo a escuchar más allá de lo que está cerca de mí y es ahí cuando me empiezo a dar cuenta que se escuchan gritos, pero gritos como si fuesen de personas reales, o sea, de personas que estaban vivas, como si les estuvieran haciendo algo, como si estuvieran sufriendo de algo. Y fue ahí donde me puse de verdad que bastante asustado.
niño o de una niña. Ya para ese punto no sabía si de verdad iba a cumplir el reto que yo mismo me había puesto de quedarme a dormir en una tumba, pero no podía dejarlo pasar, no podía rendirme así de fácil y decidí seguir. Esta es como una casa totalmente. De pronto se me hace escuchar como la voz de una mujer. Vean esta es como una casa totalmente. De pronto se me hace escuchar como la voz de una mujer. Fue ahí donde me coloqué en unas tumbas, coloqué las cámaras a mis costados y solamente me quedé con la cámara 1 en mis manos y comencé a preguntar para tratar de tener algún tipo de contacto con el más allá. Bien. Familia, creo esperarme ver de por allá. ¿Hay alguien aquí acompañándome en este cementerio? ¿Manifestarte? No mames. Después de que comencé a contactar con el más allá y volví a organizar mi equipo, seguí caminando para buscar algún buen sitio, alguna buena tumba adecuada para poder dormir. Y fue ahí donde me di cuenta que había otra persona dentro del cementerio. Se escucha que se mueve. Entonces fue ahí donde empecé a indagar, empecé a investigar y fue cuando vi la motocicleta con la luz prendida. Me empecé a acercar, pero a la hora de empezarme a acercar y ver qué es lo que había, estaba una persona ahí mirándome, pero se escondía. Algo se escucha por ahí. Como que me estaba viendo, pero a la hora de yo dirigir mi luz hacia donde estaba, él se escondía y se escondía hasta que finalmente ya no pudo hacerlo porque yo me empecé a acercar más y fue ahí donde yo le dije buenas noches y él me respondió buenas noches y le volví a mencionar oiga, estoy grabando aquí para que pues, no haya problema, bla, bla, bla. Y fue donde me dijo, está bien, no, algo así me dijo, está bien, no hay problema.
Y yo para ese punto pues dije, ok, no me meto en sus asuntos, no sé qué rayos está haciendo. Buenas. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien aquí? Estoy haciendo una grabación, amigo. Oh, Sí, ¿no hay problema por ello? no hay problema. Muy bien, muy bien. Sí, Ándale, lo dejo. dale. Gracias. Me di media vuelta y me fui. En este punto yo empecé a pensar, me empecé a cuestionar, pues, ¿qué rayos estaba haciendo aquí esta persona? ¿Qué rayos estaba haciendo dentro de una tumba? Y aparte de eso, escondiéndose de mí. Llegó alguien, familia. Son altas horas de la noche. Son altas horas de la noche. Y alguien llegó. Justo cuando ya son la 1:30 de la madrugada, más o menos. Eso me hizo pensar bastante mal. Empecé a dudar si realmente el hombre estaba ahí con una buena intención o con malas intenciones. Usualmente acá en México es muy usual que las personas vayan a los cementerios y hurten los restos de las tumbas para después hacer algún tipo de brujería, de ritual, qué sé yo. Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, creo que esta persona vino probablemente a hacer algo malo. No me voy a meter en sus asuntos, voy a seguir caminando, me voy a alejar del punto en donde él estaba. Y allí fue donde curiosamente, al yo girar mi cámara, me di cuenta que habían otras 2 personas que iban caminando con cubetas en las manos, dirigiéndose hacia algunas otras tumbas. Lo curioso es que cuando empecé a escuchar cosas, me acerqué. Por allá otras personas, what the fuck. ¿Por qué a esta hora? Y traía con una cubeta. What the fuck. Me intranquilicé, me puse muy nervioso, la adrenalina comenzó a alborotarse, mi corazón empezó a palpitar demasiado y dije, ok, no sé qué rayos estén haciendo estas personas en este lugar, no sé qué intenciones tengan. Comencé a pensar lo lógico y para mí la lógica era que probablemente habían llegado con cubetas con agua para lavar las tumbas de sus difuntos. Ábrelo. Ábrelo, dice. ¿Qué onda con eso? Esto sí ya me dejó. Ya me dejó muy intranquilo, familia. Demasiado intranquilo. Más tarde esta noche. Más tarde esta noche. ¿A qué te refieres con eso? Escuche. What? Ay, familia. Quizá me... Traté de pensar en esa historia o en esa versión precisamente para no ponerme más nervioso, no intranquilizarme y que algo malo llegara a pasar. Entonces pues simplemente pensé lo lógico, pero ahora ya viendo las imágenes es extraño porque ya eran altas horas de la noche y no era la primera vez que veía gente dentro del cementerio. Para ese punto ya era la tercera vez que veía gente dentro del cementerio. Y sí, en ese punto ya las cosas no estaban bien. Ya había escuchado gritos de personas muy cerca de mí, como si estuvieran sufriendo de alguna manera. Y la verdad es que sí me intranquilicé y a mi mente empezaron a llegar un montón de pensamientos malos de lo que posiblemente estaban haciendo ahí. No sé, estas personas, la lógica que me da... Sí.
eso? Todavía ingenuo e inocente, decidí seguir, decidí continuar y tiempo después me fui a colocar en el punto donde me iba a quedar a dormir en una tumba. Dejé mis cámaras grabándome a mí. Estaba a punto de meterme a la tumba cuando empecé a ver que había muchos insectos, arañas. Momento entonces de meterme a dormir. No mames. ¿Qué fue eso? Dios mío. Uy. A lo mejor en una de estas es donde podría dormir, familia. Vean, posiblemente en una de estas es donde duerma. Oh, Dios. ¿Creen que sea una buena idea o que no deba de hacerlo? Por cumplir un reto que yo mismo me había puesto, no quería poner en riesgo mi vida. Entonces dije, ok, creo que este no es el sitio. Voy a volver a agarrar mi equipo y me voy a ir a otra tumba que yo ya previamente había visto, que parecía ser como una casa. Y dije, ok, pues me voy a colocar ahí y ahí voy a intentar dormir. No sé qué es lo que estoy haciendo, carajo. No sé qué es lo que estoy haciendo al meterme aquí. Me podría picar una... No, si hay arañas, familia. No. Familia, hay arañas. Dios, no sé si sea una gran idea quedarme aquí. Yo creo que no. Pero yo no sé si fue el destino, no sé si fue coincidencia, no sé si la vida misma, Dios, el universo o todo conspiró para que no es una buena idea quedarte, no es una buena idea estar en el cementerio a esas horas de la noche. Y fue ahí donde llegaron unas personas. Hola, buenas noches. Estoy haciendo una grabación. Órale, porque Sí. estamos en un... Wow, de verdad que me acuerdo, familia, y ya para ese punto ya era la cuarta vez que me encontraba con gente. Ya era la cuarta vez en un cementerio que me encontraba con gente en medio de la nada. Híjole, mi corazón volvió a palpitar como no tiene ni la menor idea. Yo para ese punto ya estaba organizando mi equipo. ¿Para qué? Para irme hacia la otra ubicación en donde estaba la otra tumba, y fue ahí donde empecé a escuchar sonidos, pasos que se iban acercando hacia mí. Traté de no dejar de grabar por si pasaba algo, al menos tenerlo documentado. No sé si esa era una buena idea o no. Hola, buenas noches. Estoy haciendo una grabación. Órale, porque Sí. estamos en un... Está bien. ¿Sí? Sí, es que lo que pasa es que anda la pinche robadera en grande y pues... ¿Ah, sí? Sí, pues vamos a estar bien a las vivas, ¿no? Ah, claro, sí. Está bien, tratando la orden. Entonces- ¿Le avisamos a la delegada o a alguien? ¿O no van a venir así por nomás? No, de hecho solo ando yo. Y vine así nomás por nomás. Primeramente llegó una persona y se colocó ahí a un lado, y yo le dije, buenas noches. Dijo, buenas noches. Y enseguida venía otro tipo atrás de él, y había otro más detrás de el segundo tipo. O sea, eran 3 personas, al menos las que yo había percibido en ese punto. Hola, buenas noches.
Estoy haciendo una grabación. Órale, porque Sí. estamos en un... Está bien. ¿Sí? Sí, es que lo que pasa es que anda la pinche robadera en grande y pues... ¿Ah, sí? Sí, pues vamos a estar bien a las vivas. Ah, claro, sí. Inmediatamente la segunda persona comenzó como a preguntarme qué era lo que estaba haciendo ahí, quién era yo y qué intenciones tenía estando en el cementerio a esas horas de la noche. Yo traté de estar calmado, traté de estar tranquilo porque yo sabía que si yo me ponía nervioso iba a empezar a tartamudear, iba a empezar a decir a lo mejor cosas que no tenían nada que ver con tal de, pues no sé, de que me dejaran ir, y decidí guardar la calma, decidí tranquilizarme, decidí no ponerme nervioso, aunque en un momento que él me preguntó algo, me preguntó que si yo conocía a alguien de ahí. A mí se me hizo muy fácil decirle que sí, que más o menos conocía a alguien, e inmediatamente él me volvió a preguntar y me dijo, ¿quién es? Dame nombres. ¿Conoces aquí a alguien de aquí del pueblo? Pues más o menos. ¿Nombres? No, realmente no sabría decirte. Pero yo vengo de un canal de YouTube a grabar. Híjole, en ese punto la situación cambió, porque yo al inicio creí que eran otras personas más que habían entrado al cementerio y que me habían estado ahí viendo. Y ya para ese punto, el querer saber nombres, cuando te preguntan eso es porque lo que quieren saber es si tú estás de un lado o del otro. Al buen entendedor, pocas palabras. Evidentemente, si yo decía cualquier nombre al azar, no sé si me iba a poner una soga al cuello, si me iba a ir peor o mejor, no lo sabía. Entonces simplemente decidí ser honesto y le dije, no, la verdad, no conozco, no sé, no sabría decirte. ¿Conoces aquí a alguien de aquí del pueblo? Pues más o menos. ¿Nombres? No, realmente no sabría decirte. Pero yo vengo de un canal de YouTube a grabar. Pero digo, si hay problema, igual me retiro. Es que ocupas de avisar porque te está checando y viene contigo. ¿Cómo se llama, amigo? Yo soy Dani. En ese punto, como que él me notó que yo había mentido cuando le dije que sí conocía a alguien, pero después ya no le quise decir nombres. Y creo que ahí fue cuando su actitud cambió, de llegar como más tranquilo a ponerse como en alerta, ¿me entienden? Y fue ahí donde como que comenzó a preguntarme que qué onda, que cuál era mi nombre. En ese momento sacó su celular y comenzó a grabarme. ¿No le una botella, todo bien? Sí. Igual si hay problema, yo paso a retirarme. No, ¿cómo? No pasa nada. A ver, ¿qué? Sí. Nombre, por favor. Yo soy Dani. ¿Dani qué? Dani González. ¿De dónde vienes? Vengo de Guadalajara. Para ese punto yo no dije mi nombre real, ni dije mi apellido real, no sabía qué personas eran y obviamente no les iba a dar mi identidad. Simplemente se me ocurrió lo primero que se me vino a la cabeza y fue decirles que me llamaba Dani González. Por favor. Yo soy Dani. ¿Dani qué? Dani González. ¿De dónde vienes? Vengo de Guadalajara. ¿A qué te dedicas? Sí, mira, ya sé que a lo mejor esto puede parecer raro, pero por ejemplo, aquí mira, traigo una linterna. Hacerles saber que no era alguien malo, que no estaba ahí con intenciones malas, era acercarme. Y al traer yo el chaleco que me he puesto en las últimas investigaciones, yo sabía que ese chaleco podría hacerles pensar mal. Entonces lo único que hice fue, a ver, mira, fíjate, traigo una linterna, esta es una linterna, este es un medidor de campos electromagnéticos, acá traigo una linterna verde para eso de los fantasmas y no traigo nada más, mira, traigo mi equipo, tal. Pero por ejemplo, aquí mira, traigo una linterna, acá traigo un power bank. ¿Anda solo? Sí. Dice que anda solo, pero yo miré a dos. Tú déjame darle. A la otra persona yo no la conozco, hermano. Si hay alguien más, yo no sé quién es. Y acá traigo, mira, como yo vengo a buscar fantasmas, este es un medidor de campos electromagnéticos. Todavía me estaba grabando en ese punto, todavía tenía el celular fijo hacia mí, que me estaba grabando, y se me hizo muy extraño que lo hiciera sin preguntarme antes
pero pues yo sabía que este tipo de personas se cuidan, obviamente, tratan de cuidarse. ¿Qué me interesa? Mira, pues yo he tenido varias ya experiencias bien cañonas. Yo sí creo. Sí. Yo sí creo en los fantasmas, pero... Sí, no, la verdad que yo que me dedico a esto... Atrás de él el fantasma, ingeniero. Y decidí como darles por su lado, ¿me entienden? Porque en ese punto también sentí que me estaban rodeando, porque de estar frente a mí, las otras dos personas se pusieron detrás mío, las tenía detrás y tenía al otro tipo frente a mí. Y yo la verdad es que dije, ok, me están rodeando, no sé con qué intención, no sé si me vayan a hacer algo o no me vayan a hacer algo. Tu cabeza empieza a pensar un montón de cosas, te empiezas a imaginar muchas cosas a la vez, que tratas como de contestar lo más sinceramente posible para que no haya más problemas. Yo no quería problemas, yo cuando hago mi trabajo no quiero problemas, soy una persona que no se mete en problemas, no me gustan los problemas. Y lo único que quería era irme. En ese punto lo que quería era irme ya, salir de ese lugar y no volver jamás. No volver jamás. Y acá traigo, mira, como yo vengo a buscar fantasmas, este es un medidor de campos electromagnéticos. Y me di cuenta que en ese punto la otra persona que se puso detrás de mí como que trató de amenizar la situación y me dijo, ¿y si existen los fantasmas? Algo así. Yo le dije, pues mira, y me empecé a reír, no sé si como risa entre nervios y risa de decir, ok, si me está preguntando algo sobre eso, quiere decir que la situación no está tan seria como yo pienso, así que voy a seguir ese tema y le voy a decir, pues voy a conversar con él como si fuera cualquier otra persona. Los electromagnéticos. ¿Qué me interesa? Mira, pues yo he tenido varias ya experiencias bien cañonas. Yo sí creo. Sí. Yo sí creo en los fantasmas, pero... Sí, no, la verdad que yo que me dedico a esto... Atrás de él el fantasma, ingeniero. La verdad, yo que me dedico a esto, sí me han tocado experiencias cañonas. Cañonas, la verdad. Mira, acá traigo otra linterna también. Digo, para que no vayan a pensar mal, mira esta. A la par, escuché que la otra persona le habló a alguien y le dijo, creo que ahí se alcanza a escuchar en el video que le dice, ya está aquí en el cementerio, estate listo o algo así, algo similar. Digo, para que no vayan a pensar mal, mira, esta es una... Un video de aquí en el patio, güey. Mira, esta es una linterna verde. No, todo. Híjole, yo entre que platicaba con la otra persona y escuchaba eso, dije, no, tengo que salir de aquí lo antes posible, yo no me quiero meter en más problemas. Y lo que hice fue, le dije, ¿sabes qué, hermano? Si hay problemas, yo mejor me voy, no quiero meterme en problemas y mejor me voy. De verdad, no quiero más problemas. Sí, pero si no, digo, yo apenas llevaba aquí como unos 20 minutos. ¿Esto es la camioneta? La camioneta sí. ¿Sí? ¿Ya se en la tarde, no? Había venido para ver cómo estaba. Ah, y de hecho mira. pasaron unas señoras y le dije, oiga, voy a estar aquí grabando más noche. Le digo, ¿no hay problema por eso? Me dice, no hay problema. Oh, ya está. Órale, gracias. Y ya fue cuando como que se asinceró conmigo y me dijo, probablemente podrías tener problema con las personas que cuidan. Y enseguida de eso me dijo, te estás jugando el pellejo. El programa va a ser con la gente que cuida. Sí, me doy a entender. Sí, claro. Sí, es que el pedo que... Pues te estás jugando el pellejo, neta. Ah, no, pues entonces déjame voy, hermano. No. A ver, yo me quiero meter en problemas, bro. Sale. Órale, pues, gracias. No mames, o sea, en ese punto... dije, no es posible. O sea, yo me volví a decir a mí mismo, dentro de mí dije, no es posible que esté pasando nuevamente esto en tan poco tiempo. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí, carajo? ¿Qué estoy haciendo aquí ganándome tener problemas con gente que no quiero tener problemas?
Y le dije, no. Le dije, hermano, si es así, yo mejor me voy, mejor me retiro, no quiero problemas algunos, mejor me voy. El programa va a ser con la gente que cuida. Sí, me doy a entender. Sí, claro. Sí, es que el pedo que... Pues, te estás jugando el pellejo, neta. No, pues entonces déjame voy, hermano. No. A ver, yo me quiero meter en problemas, bro. Sale. Órale, pues, gracias. Eran otras 2 personas, se fueron por otro lugar. Yo seguí caminando, seguí grabando por cualquier cosa y mi corazón palpitaba, pero a una velocidad que no tienen ni idea. Recordé nuevamente lo que nos había pasado ya en otra situación que aún no les hemos platicado. Una situación muy fuerte, mucho más fuerte que esta, y que en aquella ocasión no pudimos grabar nada por obvias razones. La situación se puso muy complicada y lo único que se me ocurrió fue: me voy sin voltear atrás, me voy, subo el equipo como sea que tenga, no lo voy a desmontar, lo voy a subir, ahí lo he hecho. Si se me olvida algo, pues ni modo, ya se me olvidó. En ese punto lo único que yo quería era salir del cementerio, irme del cementerio y avisar a mis familiares que algo malo podría pasar y que se pusieran en alerta. Ustedes acaban de escuchar lo que pasó. Mejor me voy. No voy a hacer lágrimas. Me voy, familia. Adiós. Ay, no. Chingado. ¿Ven? ¿Qué es lo que les digo, familia? Qué difícil hacer exploraciones. Dios. Voy a dejar de grabar. Qué difícil hacer exploraciones. Una vez que me subí a la camioneta, escuché que algo me dijeron a lo lejos. Yo solamente les dije: buenas noches, muchas gracias, me voy, tal. Lo que quería era irme. Dejé de grabar porque me sentía con mucha adrenalina. Lo que quería era poner mi atención fija al volante y que no me pasara lo que me pasó la vez que vi el carro. Decidí, ok, voy a dejar de grabar, mi atención fija al volante, voy a seguir conduciendo y voy a salir lo antes posible de este lugar porque no sé qué es lo que pueda ocurrir. Después de ahí me fui pensando toda la noche sobre si realmente mi vida valía eso, si mi vida vale traer ese tipo de exploraciones, de investigaciones en lugares de noche. Volví a replantearme una vez más si seguir explorando de noche lo voy a seguir haciendo de esta forma. Muchas personas dirán: pero ¿por qué no llevas a alguien más? ¿Pero por qué no contratas seguridad? ¿Pero por qué no llevas a la policía que te cuide? Es bastante costoso, familia. Contratar a alguien que te cuide es muy costoso. Decirle a la policía que te cuide, pues no es como que tengas preferencia. Eres un ciudadano más y ellos están haciendo su trabajo cuidando a muchas más personas que solamente a ti. Mi hermano, pues tiene su escuela y sé que muchas veces no va a poder acompañarme y que no es tan fácil encontrar a otra persona y decirle: güey, acompáñame, o tú acompáñame. O hay algunos fans como ustedes que me están viendo que dicen: yo te acompaño. A ver, no es así de sencillo, familia, se los digo honestamente. No es tan fácil como verme detrás de su celular, detrás de su televisión. No es así de sencillo. Estar en ese lugar implica mucho riesgo, mucho peligro, del cual yo no quiero hacerme responsable. Porque si yo llevo a una persona a que trabaje conmigo, a que vaya a la par como va mi hermano acompañándome y grabando, no es así de sencillo, y la verdad es que no quiero llevar el cargo de conciencia por si algo me pasa a mí o a la persona que lleve conmigo. Por eso es que yo no llevo a nadie más que no sea mi hermano o a mi novia. Tan.
¿Por qué? Porque no quiero hacerme cargo de otras personas. No es tan fácil como decirle a alguien ahí afuera, oye, güey, te pago tanto dinero y acompáñame. No, no es así de sencillo. Sé que ese tipo de cosas llevan riesgo, llevan peligro, y no voy a poner el peligro de otra persona en mis manos. ¿Saben? No voy a poner esa responsabilidad en mí cuando yo sé que este tipo de cosas pasan. A veces son lugares en los que uno ni siquiera sabe que no te debes de meter, y que al momento de meterte puede pasar algo. ¿Saben, familia? Es por eso que no es así de sencillo, y hoy se los digo, me estoy replanteando mucho si seguir haciendo exploraciones de noche. Es probable que siga haciendo exploraciones de día. Voy a seguir explorando lugares abandonados, muy probablemente de día. Si veo que los lugares de día son seguros para quedarme en la noche y explorarlos, lo voy a hacer. Pero si no, no me voy a seguir arriesgando de esta forma. No voy a poner mi vida en peligro solamente para darles gusto a unos cuantos. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Me encantaría poder recibir el mayor apoyo posible de ustedes, que me digan, ok, no importa si tu contenido se vuelve de día, yo te voy a seguir viendo. Y si no, también están en todo su derecho. Si ya no me quieren seguir viendo cuando haga exploraciones de día, no hay problema alguno. Así que pues nada, familia, esto era lo que les quería contar, era lo que les quería platicar, porque esta última vez fue la tercera de 3 exploraciones seguidas en donde nos sentimos en peligro, en donde me siento en riesgo, donde siento que en cualquier momento algo malo puede llegar a pasar y que posiblemente ya no me vean más, y no quiero que llegue ese punto. Aquí en México la situación está muy complicada, muy peligrosa. Hay gente muy mala, gente que hace actos verdaderamente muy aterradores, y no quiero ser uno más en la lista. Así que espero contar con su apoyo, espero que sigan apoyando Archivo Extinto, que sigan apoyando todo lo que se crea en este canal. Y pues bueno, yo voy a comprometerme en traerles el mejor material posible. No voy a comprometerme a traerles siempre exploraciones de noche, no va a ser así, pero sí voy a trabajar más en visitar lugares históricos, lugares abandonados, muy emblemáticos, pero de día. La situación cambia demasiado de día a de noche. No quiero seguir poniendo mi vida en riesgo solamente por el gusto de unos cuantos. Eso es todo, familia. Muchas gracias a todos y todas por acompañarme. Gracias por todo su apoyo. A mí, a Alexis, a todo el equipo de Archivo Extinto. De verdad que muchas gracias. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya platicado todo lo vivido. Y pues bueno, nos vemos en otra exploración, tanto de día o de noche, no lo sé. Estén pendientes. Se vienen lugares buenos, se vienen lugares muy chingones. Voy a salir ya a viajar a otros lugares, a otros países, a otros estados, y documentarles lugares emblemáticos, lugares muy impresionantes. Así que pues quédense pendientes, porque de verdad se viene contenido muy bueno. Lo único que no les voy a asegurar ni me voy a comprometer es que todo el contenido futuro vaya a ser de noche. Dejen su like, dejen un comentario, lo que sea. Si quieren poner una carita feliz, pónganla, pero dejen un comentario ahí abajo para que el algoritmo de YouTube nos recomiende a más personas, y que por favor este canal siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora, o si se puede más. Espero que más. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco, y detrás de cámaras casi siempre se encuentra Alexis, nuestro querido cámara 2, y nosotros somos Archivo Extinto. Y con nosotros extingue estos miedos. Hasta pronto, familia. Buenas noches. Nos vemos. Bye bye.